Bueno, pues vamos a comenzar. Sean bienvenidos en esta tarde. El día de hoy estamos dando inicio a un programa nuevo que lleva como nombre La Biblia Dice. Esta tarde vamos a estar tratando acerca del tema de la apostasía. Y queremos hacerlos partícipe con nosotros, que interactúen con nosotros a lo largo de este estudio o los próximos que vienen. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, alguna duda o incluso alguna inquietud, pueden dejar sus comentarios ahí en los comentarios de Facebook, y con todo gusto vamos a dar respuesta a todas sus preguntas el día de hoy, o si no nos da tiempo, para el próximo programa. Este es un programa que ha sido abierto para bendecir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y vamos a tratar acerca de lo que es la apostasía. No cabe duda que vivimos tiempos peligrosos, donde la verdad está en guerra prácticamente. No hay lugares donde se levantan gente que dicen que tienen la verdad. Sin embargo, la Biblia encontramos que solamente hay una sola verdad. Y el día de hoy vamos a tratar de este tema, y para platicar de él vamos a ver precisamente qué es la apostasía, cómo se manifiesta la apostasía dentro de la iglesia. Y para hablar de este tema voy a estar con dos hermanos, compañeros de milicia. A mi lado derecha mi hermano Fabio, y a mi mano izquierda mi hermano Werner. No sé si quieras presentarte, Fabio. Sí, pastor, gracias. Y de verdad es un privilegio estar en este lugar, ¿no?, donde venimos a compartir este tema, la apostasía. De acuerdo a lo que dice el programa, ¿no?, la Biblia dice, todos nosotros tenemos que basarnos a lo que las Sagradas Escrituras nos hablan, nos dicen, porque ese es el manual que nosotros tenemos para nuestra salvación. Y invitamos, como el pastor lo decía, ¿no?, a cada uno de ustedes para que por favor hagan sus preguntas. Cualquier duda que tengan, hagan su pregunta, no lo duden, porque eso es lo importante, ¿no?, que cada uno de ustedes saquen de sí toda duda que tengan con respecto al tema. Werner, si quieres. Sí, señor pastor, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne sus corazones. Y como dice mi hermano, es un privilegio la verdad estar aquí, porque Dios nos ha guardado. Si estamos aquí, porque Dios nos está guardando de los errores que están saliendo a nivel mundial a causa de que se están desviando de la verdad que es la palabra del Señor. La Biblia dice de que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, y eso es lo que estamos trayendo hoy día, el conocimiento que es la palabra del Señor. Y como dice el hermano, pues los invitamos a que confiadamente hagan sus preguntas, y que con ayuda del Señor y la guianza del Espíritu Santo estaremos respondiendo sus preguntas. Dios les bendiga. Amén. Pues bueno, como les comentaba al inicio, el programa lleva como nombre la apostasía. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la apostasía. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos definiendo qué es la apostasía? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, la apostasía en sí en el latín es apostasia, y en el griego es anatoia, que en sí la definición es quitarse de la posición que originalmente se ocupaba anteriormente. Y otras definiciones que encontramos también es rebelión, irse de, fuera de. Pero rebelión es la que más me llama la atención, porque se está apartando de la verdad. Todo resumido es apartarse de la verdad. Amén, pastor. Fabi. Sí, pastor, por otro lado, ¿no?, la apostasía es un término que también se ha usado en el primer siglo en el campo de la política, para hacer referencia a aquella persona que rompe con sus convicciones doctrinales, apartándose de un partido político para adherirse al otro, bien sea liberal o conservador. Y podemos ver nosotros el ejemplo de Judas el Galileo, haciendo referencia a la política, ¿no?, que llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces aquí vemos un vivo ejemplo de que en ese medio también se hablaba de la apostasía. Y la apostasía en el cristianismo puede entenderse como la renuncia que hace una persona a su fe religiosa, o las doctrinas profesadas creídas, apartándose para adaptar otras. Hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, o mejor, lo complejo del asunto es determinar quién dice la verdad, ¿no? O quién practica la verdad, pastor, o quién vive la verdad. Así es. ¿Cierto? Ustedes acaban de dar el concepto de apostasía,
Y como vemos, apostasía no es una palabra meramente religiosa, ¿no? Acaban de decir que apostasía es simplemente renunciar a sus ideales, a sus principios que tienen en un momento dado para irse a adoptar otra idea, ¿no? Algo que me llamó la atención era de cómo lo contextualizas en lo que es el cristianismo, ¿no? Acerca de conocer la verdad y apartarse de ella. De hecho, alguien por ahí en uno de los comentarios decía que esto de apostasía va muy relacionado a lo que es un divorcio, ¿no? O sea, separarse. Y en este caso, pues vamos a hablar de la apostasía, obviamente en el contexto bíblico, ¿no? Pero tiene la misma idea, o sea, apartarse de sus principios, sus ideales. ¿Y qué les parece si vemos lo que la Biblia dice acerca de la apostasía? ¿Qué dice la Biblia de la apostasía? Bueno, sí, pastor. La Biblia dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, para ser bien específico, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, cuando dice claramente, está hablando de dicho abiertamente, distintivamente. Y cuando habla engañadores, están engañando ¿a quién? A todas las personas que escuchan el mensaje, ¿cierto? El problema allí, pastor, es que las personas no buscan de la palabra, no escudriñan las escrituras, no tienen ese compromiso conforme la Biblia nos enseña, ¿no? Dice que escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella encontraréis la vida eterna, ¿cierto? Entonces, eso es un compromiso de todo cristiano, de escudriñar las escrituras. Ahora, si vamos a este versículo, es muy claro y dice que algunos se rebelarían de la fe. Ahora, la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, pastor, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es la fe? La fe, como dice el libro de Hebreos, ¿no? La misma Biblia lo menciona, Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es algo que uno espera ciertamente que vendrá. Claro. Y vamos a ver, o vamos a utilizar la palabra apostatar, que como ya dijimos se refiere a moverse de un lugar a otro. En este caso es moverse ¿de dónde? De la verdad al error, ¿cierto? Sí. Entonces, estamos viendo nosotros el desplazamiento de la persona por muchas veces falta de conocimiento. Miremos lo que nos dice 2 de Tesalonicenses 2. 2 al 3 dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero hay algo muy importante, pastor, que yo quiero resaltar en este texto, donde dice que el 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor se acerca. Entonces vemos nosotros que las personas, algo que me causa curiosidad a mí, ¿por qué se desplazan? ¿Por qué se dejan mover? ¿Qué faltó allí? ¿Conocimiento? Claro. ¿Ah? Sí. O se dejó mover por una palabra que le dijo el predicador X. Entonces son cosas que nosotros vamos a determinar en este programa para que ustedes los oyentes pues tengan más claridad en el asunto y no se dejen mover conforme la misma Biblia lo enseña. Fíjate, algo que tocabas ahorita era acerca de que
la apostasía en el contexto cristiano es moverse de la verdad para ir al error. Ahorita antes de comenzar el programa precisamente estábamos sabiendo, surgió una pregunta que nuestro hermano Werner estaba mencionando acerca de que hace tiempo se preguntaban o le preguntaban acerca de que si el mormón o el testigo de Jehová era apóstata o no. Para esto quiero aprovechar para invitarlos a que participen con nosotros, pongan sus preguntas ahí en los comentarios y con todo gusto vamos a dar respuesta a ellas. En base a lo que la pregunta es que se estaba formulando, si un testigo de Jehová o un mormón es un apóstata, básicamente lo podríamos definir como que es un incrédulo nada más. ¿Por qué razón? Porque la misma definición de apóstata nos indica que es moverse de la verdad. O sea, el punto es de que ellos nunca estuvieron en la verdad, ¿no? El asunto es de que un apóstata es aquel que incluso experimentó la gracia, parte de la gracia de Dios, los favores de Dios, pero al final le dio la espalda, ¿no? Y a mí me gustaría más adelante ir viendo algunos ejemplos de esto, pero no sé si tengas algo también respecto a lo que habíamos dicho que dice la Biblia de la apostasía. Bueno, pues justamente lo que está hablando, hermano, en moverse la verdad, en el mismo capítulo que el hermano Fabio habló, ahí en el versículo 16. En 1 Timoteo 4. Perdón, 1 Timoteo 4, perdón. Sí, en 1 Timoteo 4, el versículo 16 que el hermano citó antes, y justamente el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo. Y vamos a leerlo, podemos leerlo juntos, por favor. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, ahí podemos darnos cuenta de que el apóstol Pablo está exhortando y advirtiendo a Timoteo a que tenga cuidado de la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina que nuestro Señor Jesucristo le enseñó al apóstol Pablo, porque estas iglesias fueron iglesias fundadas por el apóstol. Entonces estaba exhortando a Timoteo de que tuviera cuidado, o sea, que de él dependía lo que iban a escuchar los demás, o sea, si era para edificación o era para destrucción. O sea, que tuviera cuidado de no salirse de la verdad, que todo tiempo escudriñara bien las escrituras antes de... Fíjate, bueno, que este es un buen punto el que acabas de tocar, porque nos muestra cómo la apostasía no solamente se lleva al que está enseñando, sino se lleva a los que están escuchando también. Exacto. ¿No? De hecho, ahorita es muy sonado y de hecho también lo estábamos platicando antes de comenzar el programa, acerca de un divorcio que está circulando por las redes sociales, que como sea, pues nos da pena, ¿no? Porque en cierta manera, pues es un matrimonio que en el plan de Dios no es la ruptura, pero por ciertas situaciones, pues se dan las cosas. Pero el asunto es de que muchas veces esta misma persona, en una cierta ocasión lo escuché decir, de que hay dos tipos de cristianos. El que vive bajo los principios de Dios, que se encuentran en la Biblia, o aquellos cristianos que viven bajo la revelación que Dios está dando en este momento. Ahora, ahí nos damos cuenta que él comentaba y decía, es bueno vivir bajo los principios de la Biblia, pero es mucho mejor vivir bajo lo que Dios nos está revelando ahorita. Y ese tipo de revelaciones de las que indica, pues es parte de lo que él menciona, que Dios está aprobando su divorcio, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que bíblicamente hay razones por las cuales Dios pueda aprobar un divorcio, pero también hay otras donde no entran. El asunto es de que cuando se tiran estas cosas así sin tener cuidado y estamos mostrando que lo que Dios está mostrando de su carácter en la Biblia y al hacer va contrario a su carácter, entonces estamos prácticamente yendo en contra de los principios y del carácter de Dios. O sea, no hay una integridad respecto al ser de Dios con sus acciones. Y eso, imagínate dentro de la iglesia, que personas también se dejen guiar por eso, como ahorita decíamos, por falta de conocimiento, pues todo el mundo va a querer buscar el divorcio, ¿no? Si se escucha que Dios está respaldando algo así. Sí, porque no solamente ellos van a decir, bueno, yo lo aprendí del ministro, y supuestamente es un ministro de Dios, sí, pero sin darse cuenta de que se ha salido de la verdad. O sea, sí, como decíamos al principio, el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Así que es importante de que
escudriñemos las escrituras, ¿no? Eso es lo que nos lleva Ahorita les quiero hacer una pregunta. Perdón, pastor, pero hay algo muy importante que usted dijo, es que esta persona dice que por las nuevas revelaciones se tenían que guiar. Si nosotros nos guiamos a nuevas revelaciones, entonces tendríamos que echar a un lado la Biblia y echarle mano a otros libros que también nos hablan de revelaciones. Por ejemplo, hay libros apócrifos que la Biblia no están metidos en el canon por X o Y razón, ¿cierto? Entonces, exactamente, si nosotros aceptamos eso, tendríamos que aceptar otras cosas también sobre, por ejemplo, los libros apócrifos y otras muchas cosas más que la gente nos está hablando. Entonces no tendríamos nosotros una guía espiritual básica para sustentar la verdad, ¿cierto? Sí. Porque para nosotros la verdad es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces nosotros no podemos decir, no, es que la Biblia dice esto y otro lo puede refutar, no. La gente por lo general no refuta lo que la Biblia dice porque es palabra de Dios. Ya cuando uno da un concepto personal, ya es diferente. Yo creo que esas revelaciones son las que están produciendo la apostasía, ¿no? Prácticamente. ¿No? Prácticamente. Por supuesto, pastor. Entonces, ya no sé si ya terminaste. Ok, yo no sé si entonces podríamos nosotros deducir de que la apostasía es práctica cuando dentro de la iglesia se practica o se enseña algo que no tiene un fundamento bíblico. Exacto. ¿No? Cuando, como ahorita decíamos, son revelaciones extrabíblicas. Yeah. No tienen un sustento, no tienen un fundamento y llevan a la iglesia de moverse a la verdad al error. Ahora, quiero hacerles una pregunta. El versículo de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. 1 de Timoteo, ¿no? Sí, perdón, 1 de Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos, ahorita en la actualidad yo escucho a mucha gente decir que pues ya como se habla mucho de los últimos tiempos, pues ya no creen, ¿no? Respecto a los acontecimientos finales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la Biblia nos menciona precisamente cuándo son estos últimos tiempos de una manera precisa? Pues claro que sí, por eso estamos aquí, y de eso así se llama el programa, ¿no? La Biblia dice, porque aquí están todas las respuestas. Así es. El problema es de que muchas veces no buscamos, o también en el lugar donde estamos. Es importante llevar un seguimiento, un discipulado, pastor, para poder conocer lo que la palabra dice. Y si quieren acompañarme, y justamente en este texto que voy a tocar, ahí habla un poco de las nuevas revelaciones que ellos dicen que se están dejando ya por la nueva relación. Y este texto que vamos a citar habla ahí con respecto. Y si quieren acompañarme en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, del 1 al 2. Y pueden buscar también, después seguidamente vamos a leer 1 de Pedro 1:20, ustedes que están acompañándonos en casa. Y la palabra dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Podemos ver eso? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos darnos cuenta que en el versículo 1, la Biblia claramente está diciendo que hablaba de muchas maneras, pero hablaba por medio de los profetas. Por medio de los profetas, Dios se daba a conocer a su creación y se daba a conocer a su pueblo, a sus siervos, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta también de que en estos postreros días Dios nos habló por medio del Hijo. Cuando se cerró el Antiguo Testamento, dice la palabra de que hubo 400 años de silencio. O sea, Dios no dio ninguna revelación. Si en el Antiguo Testamento Dios no dio ninguna revelación, pasó 400 años en la cual el Señor quedó en silencio. Y dice que después Él habló cuando vino Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y después vemos el Nuevo Testamento, que prácticamente todo el Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos claro ahí que no hay una revelación, o sea, nueva, ¿verdad? Fíjate ahorita que mencionas eso acerca de que el versículo 1 menciona, o sea, el autor de Hebreos tiene en mente aquí el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, ¿no? En el versículo 1 se refiere al Antiguo Testamento,
Posteriormente hubo lo que se conoce como el periodo intertestamentario o el periodo del silencio, donde Dios no trajo revelación, o sea, no hubo ningún profeta como estaba acostumbrado el pueblo de Israel hasta la llegada de Juan el Bautista. Y Él nos trajo la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan 1:1, algo que me llama la atención es que dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él desde el principio. Amén. O sea, imagínate, ¿no? O sea, sí, desde el principio es el mismo mensaje. O sea, no hay nuevo, ¿no? Es el mismo mensaje. Entonces, cuando entran estas nuevas revelaciones, mueven al pueblo de la verdad hacia el error. Qué increíble, ¿no? Sí. Para no ahondar mucho, si quieren acompañarme también, siempre para aclarar dónde comenzaron los postreros tiempos, la otra cita que vi que está en 1 de Pedro 1:20, voy a leerlo rápido, dice así. Dice, ya destinado, dice, desde antes, ahí volvemos otra vez, o sea, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Podemos darnos cuenta de que a mí me llama, no sé cómo usted ve, pastor, pero dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir de que ya estaba en el plan de Dios. O sea, Dios ya había planificado todo esto. Y mismo podemos ver en Isaías 9:6, de que mismo el profeta Isaías, como vimos en Hebreos 1:1, de que Dios hablaba por medio de los profetas. Isaías profetizó de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos encontrar, no vamos a ir a buscarlo para no alargar mucho, pero ahí está todo, hermano. Sí, es cierto. Fabio, ¿tú quieres? Bueno, sí, pastor. Así es, los últimos tiempos abarcan de la primera venida de Jesús hasta su regreso. En estos momentos podríamos decir que nos encontramos en últimos de los últimos tiempos, como algunos llaman a los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Los tiempos son bien peligrosos y la palabra postrero se deriva en su etimología del latín postremus, con el significado del último o posterior, del mismo origen que los vocablos postre o póstumo. Yo creo que cada uno de nosotros sabe qué es en realidad un postre, ¿cierto? ¿Qué es lo que se da al final de una comida? Hay unos que se adelantan, ¿no? Se lo comen antes, se adelantan, pero sigue siendo postre, ¿verdad? Bien. Y refiriéndose a la época histórica, los tiempos últimos o postreros son los que han preocupado a los humanos desde siempre, ¿no? El ser humano siempre ha estado preocupado por los últimos tiempos, porque los acontecimientos que menciona la Biblia pues son aterradores, ¿cierto? Si vamos al Apocalipsis, todo lo que el Apocalipsis nos menciona no es nada alentador, a menos que no estemos bien comprometidos con el Señor, y de esta manera entonces nosotros podemos estar tranquilos. Porque si usted está agarrado de la mano del Señor y si usted está cumpliendo todo lo que el Señor nos demanda en su palabra, pues puede tomarse su café tranquilo y esperar con los brazos cruzados la venida del Señor, que nada va a pasar, pero de lo contrario es de preocuparse. Y ahorita con esta apostasía que estamos viendo, pastor, que vemos cantidad de cosas aterradoras que en realidad uno se sorprende de lo que está viendo. Como le decía ayer, pastor, vemos cosas que muchas veces no son en realidad iglesias, sino tal vez hay organizaciones con un propósito, y es el propósito de difamar la iglesia de Cristo, ¿ya? Y entonces crean videos, crean información falsa, con todo el montaje necesario para hacerle ver al cristiano en qué condición está la iglesia. Pero no es verdad, pastor. O sea, sí es verdad que hay mucha cosa mala, ¿cierto? Pero también están los malos involucrados haciendo quedar mal la iglesia del Señor para difamarla. Sí, así es increíble, ¿no? Realmente hay que hasta distinguir lo que se mira, ¿no? en Facebook. Bueno, nuestro hermano Eric nos trae aquí más preguntas. Les recordamos, si tienen preguntas, háganoslas llegar. Ahí tenemos ya formadas algunas. Conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Les invitamos a que participen en sus preguntas. Resumiendo esta pregunta, entonces, podemos deducir entonces que los últimos tiempos se refiere a estos en los que nos encontramos.
que fueron inaugurados en la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida, ¿no? Ok, ahora bien, vayamos ahí a primera de Timoteo 4:1, porque es el versículo que leyeron al inicio ustedes, y veo ahí una situación que me gustaría hacerles alguna pregunta al respecto. Dice ahí primera a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La pregunta es respecto a estos algunos. Estos algunos que menciona aquí Pablo a Timoteo, ¿es que son cristianos genuinos o quiénes son esos algunos? ¿Quién quiere? Bueno, pastor, la única evidencia con certeza que nosotros podemos ver si algún cristiano genuino es la que encontramos en segunda de Juan, en el capítulo 1, verso 9. Y este pasaje enseña que el que se extravía no tiene a Dios, ¿cierto? Entonces, segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, que con respecto a la palabra extraviar es ir contrario, ¿no? Violar un mandato, quebrantarlo. Y cuando hablamos de la perseverancia, no olvidemos lo que dice el texto Mateo 24, si lo podemos buscar, en Mateo 24, aleluya. Mateo 24, vamos a leerlo del verso 10 al 13. Dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y aquí el texto de Juan dice: cualquiera que se extravía y no persevera. Entonces vemos allí que Mateo nos afirma lo importante que es perseverar, ¿ya? Dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿ya? Ahora vamos a estar viendo nosotros el perseverar en qué, pues en la doctrina de Cristo, ¿cierto? Amén. La palabra extraviar significa ir contrario. Ahora, la pregunta es: ¿contrario a qué? El versículo dice: a la doctrina de Cristo. Prácticamente está definiendo lo que es un apóstata. Alguien que ha abandonado la verdad y va tras el error, ¿ya? Entonces, ahora bien, pregunto: ¿quién no es un apóstata? Precisamente alguien que permanece en la verdad. El que permanece en la verdad, pues no es un apóstata. ¿Por qué? Porque está en la verdad, y lo contrario es el que se aparta, ¿no? Ahora, lo mismo que Jesucristo enseñó en Juan 15, nuestra permanencia es una evidencia de nuestra condición de discípulos. Miremos lo que Juan nos dice. Déjame, bueno, ahorita antes de que comiences, Juan, mira, aquí tengo unas dos preguntas, sí, que precisamente encajan con lo que acabas de decir. Amén. Me gustaría hacerlas. Mira, dice: si estoy en una iglesia apóstata y no me doy cuenta, entonces yo hago parte de ese pequeño remanente del que Jesús viene por su iglesia. No me salvo por no saber la verdad. O sea, ¿cómo miran la situación? Bueno, probablemente eso ocurre, pastor. Personas que están, como dicen, ¿no?, están en el lugar equivocado, ¿cierto? Esa persona tal vez busca de corazón a Dios, y nosotros hemos aprendido en las Escrituras que Dios escudriña los corazones, ¿cierto? Y Dios conoce nuestra intención. Tal vez por ignorancia de esa persona está en el lugar equivocado, pero Dios en su misericordia, tarde o temprano lo va a ubicar bien. Lo va a ubicar. Y si no lo ubica, si esa persona va a permanecer en esa falsa doctrina,
y esa persona tiene un corazón sincero delante de Dios y busca la verdad, pero por X o Y razón está allí. Hay cosas que pasan en la vida que uno ni lo puede entender, pero Dios no va a juzgar conforme a la conciencia de esa persona, pastor. Fíjate que yo ahorita que decías eso, el comentario al inicio, hay gente que se congrega en un lugar donde no es de sana doctrina, donde abiertamente es una iglesia apóstata. Y una persona puede invitar a otra a asistir, ¿no? Llega esta persona y a lo mejor esta persona tiene en un momento siente, ¿no? el llamado de Dios a su vida y se arrepiente genuinamente, porque la salvación no la da un lugar, la salvación la da poner nuestra fe en Jesucristo a través del arrepentimiento, ¿no? Entonces a esas personas, como comienza, a lo mejor el inicio fue genuino, ¿no? Un arrepentimiento genuino, sincero de corazón, y como decías, Dios en su misericordia lo ubica, ¿no? Sí. Posteriormente, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y de hecho, pastor, yo pienso que en mi vida ha pasado eso, porque yo puedo decir que yo desde mi niñez he venido. Yo me acuerdo que con mi papá íbamos a la iglesia, ¿cómo le llaman? A la iglesia convencional. Tradicional. Sí. A la iglesia tradicional, y después mi papá conoció el evangelio y empezó a escuchar la palabra de Dios, a escuchar las emisoras de iglesias evangélicas, y empezó a leer la Biblia, empezó a instruirnos, y nosotros todos caminamos en el mismo, con la misma enseñanza prácticamente. Ahora todos los hermanos no hemos seguido el mismo rumbo. Hay unos que hemos persistido en la palabra, hay otros que se han descarriado y están en el mundo haciendo de las suyas, ¿cierto? Pero a lo que yo voy, pastor, es que yo visité muchas iglesias y yo fui y créanme, el Espíritu, cuando uno tiene un corazón sincero en la búsqueda de Dios, el Espíritu Santo mismo lo va ubicando a uno, lo va guiando. Eso que están diciendo, eso no va, eso no está escrito en la Biblia, porque uno mismo lo está buscando y se da cuenta de que lo que está predicando no es correcto. Entonces así mismo dice, no, si aquí no está correcto, me voy para otro lado. Llega a otro lado y escucha otra palabra. Dice, bueno, esto aquí la palabra se da más conforme a la palabra. Y ¿sabes qué? Yo creo que también la misma naturaleza del nuevo creyente lo lleva a eso. Porque una evidencia de un nuevo creyente, de un cristiano, es empezar a obedecer la palabra. Amén. Tener hambre por la palabra, ¿no? Tener esa búsqueda por la palabra. Entonces, como esa persona se convierte a Cristo, Dios cambia su naturaleza y empieza a crecer en él en una necesidad de dependencia de la palabra, el Señor empieza a revelarle a través de la palabra y empieza a ver, ¿no? Lo empieza a ubicar precisamente, porque me ha tocado el caso donde empiezan a ver que donde se reúnen no es conforme a lo que dice la Biblia. O sea, ¿cómo lo supieron? Por esa misma hambre que viene de haber nacido de nuevo, ¿no? Que es algo natural. Podemos distinguir ahí el hecho de que un cristiano aún no convertido que va a esos lugares, pues la persona que no es convertida pues no tiene esa hambre por la palabra, no va simplemente por ser oyente. Pero hay muchos que resisten fíjate, estaba viendo esta semana de que no sé si a ustedes les ha tocado acerca de ser en las universidades. Luego hay gente que va nada más de oyente. O sea, sí. Tú vas de oyente, pero no eres parte de la clase. O sea, no eres parte de ellos. Okay. No se te exige nada. Y de hecho no recibes exámenes ni nada, solamente vas de oyente. Y así hay muchos dentro de la iglesia, sí, que no se comprometen, no están dentro, pero están de oyentes nada más. Entonces, de esa, la iglesia apóstata, pues está llena de oyentes, ¿no? Y por esa misma razón, pues no pueden ver la verdad, ¿no? Su misma naturaleza les impide eso. Sí, no quiero, sí, bueno, continúe. No, es que me hizo recordar, no quiero andar mucho, pero sí me hizo recordar en mi búsqueda del Señor, porque yo fui uno de ellos también. O sea, nacemos y traemos creencias, ¿no? De nuestros familiares, hay muchas religiones, y la verdad que yo no es que esté en contra de la religión, pero estoy a favor de la verdad. Pero Dios permitió, o sea, de que yo pasara por muchas religiones, ¿verdad? Para darme cuenta de que hay una sola verdad, que es la palabra. Pero como dices tú, hay mucha gente que es solamente oyente. Yo fui uno de ellos. Yo conocí el evangelio y entré a la primera iglesia cristiana
pero solamente iba de oyente, o sea, me conformaba con lo que el ministro o el que estaba ahí enfrente estaba hablando, y hasta ahí nomás. Pero no buscaba la dirección de Dios a través de su palabra, o sea, y por eso me comía todo. Mi consejo para mí, para el que hizo esta pregunta, es de que, como decía el hermano, lo importante es tener un corazón sincero sincero delante de Dios, de que uno lo quiere conocer a Él, y de una u otra manera, Dios lo va a mover. Dios lo va a quitar del error a la verdad, porque eso fue lo que pasó conmigo. Yo visité muchas iglesias, y sin embargo, siempre había cosas de que yo decía, eso como que no va, aún no teniendo el conocimiento, ¿no? Sí. Pero lo importante es el conocimiento de la verdad, es el que nos lleva a poder discernir y distinguir dónde estamos parados. Así que el consejo para esta persona, este hermano que hizo esta pregunta, ¿no? De que le ore al Señor, que le guíe por medio del Espíritu Santo a que te guíe en un lugar donde te vas a alimentar, porque como dice el hermano, dijo al principio, el que persevera hasta el fin, y la palabra perseverar tiene mucho en juego, o sea, hay que crecer, o sea, no quedarnos siempre en el mismo lugar, sino que tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestras actitudes, un cambio en todas las áreas, y es ahí donde vamos a perseverar. Pastor, yo quiero agregarle algo, y es que yo quiero decirle a todos los hermanos que nos escuchan que la situación es tan delicada que tenemos que dudar hasta de nosotros mismos. ¿Seguro? Hasta de nosotros mismos tenemos que dudar. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinarlo todo. Sí. Y todo, no queda nada por fuera. ¿Y sabe qué dice el 20? Dice examinarlo todo y retener lo bueno. Exacto. Entonces, ahí vamos nosotros, examinándolo todo, reteniendo lo bueno. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Sí. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios. Y si usted es fiel a su palabra, a su mandato, créame que Dios lo va a guardar para su venida. Amén. Fíjate, ya que te interrumpí en tu participación, ahí hay otra pregunta, ya que estamos en las preguntas, sí, que tiene que ver con lo que ahorita acabas de mencionar. Fíjate lo que dice. La cizaña y el trigo, les recuerdo, pueden participar con nosotros, hagan sus preguntas, anótenla ahí en los comentarios y le vamos a dar respuesta. Dice, la cizaña y el trigo son parecidos. Entonces, ¿cómo distingo ambas iglesias, la apóstata y la verdadera? Yo creo que estamos de acuerdo todos de que la única manera es a través de las escrituras, sí, ¿no? Evaluar la enseñanza, evaluar lo que yo escucho a través del filtro que es la palabra de Dios. No hay otra manera, ¿no? Sí, continúa. Sí, en realidad, pastor, no hay otra manera de nosotros darnos cuenta quién dice la verdad. Si nosotros no vamos a la palabra, pues nunca nos vamos a dar cuenta si lo que dice es verdad o es mentira, ¿cierto? Sí, claro. Eso es como cuando a uno le dicen una palabra y uno no la conoce. ¿A dónde va? Al diccionario, ¿sí o no? Porque no la conoce. Entonces el diccionario nos dice el significado. No, eso que está diciendo el señor allá no es correcto. El diccionario mío dice esto. Sí, exacto. Entonces, para nosotros el diccionario de salvación nuestro es la palabra. Sí. Entonces, bueno, yo sí, continuando al tema de lo mismo que Jesucristo enseñó, y yendo a Juan, al libro de Juan, en el capítulo 15, vamos a estar leyendo del verso 1 al 8, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿quién es la vid verdadera? Jesús. Jesucristo, la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, o sea, el que coge la cosecha, ¿cierto? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quiénes son los pámpanos, pastor? Nosotros, en este caso, ¿cierto? Somos los pámpanos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide aquí? Que llevemos fruto. Y dice que el que dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, el pámpano que no lleva fruto, y en este caso somos nosotros, lo va a quitar. ¿Cómo?
No sé cómo lo va a quitar, pero lo va a quitar. ¿Ya? Ahora dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, si nosotros estamos dando fruto, pero tenemos cosas que no van conforme a la palabra, el Señor nos va a ir limpiando. ¿Y cómo nos va a limpiar? Con la palabra. Con la palabra nos va a ir limpiando, nos va a ir puliendo, digámoslo así, para entrar a dar más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, yo traje por acá un dibujo donde quería compartirles, ¿ya? La vid, el arbolito, digamos, de las uvas, ¿ya? Donde nos damos cuenta nosotros que la vid verdadera es Cristo Jesús. Nosotros somos, ¿qué? Los pámpanos. Este gajo aquí que echa fruto, ¿cierto? No sé si el pastor no está bien. Sí, claro, sí. Ok, entonces, aquí dice la palabra que si no damos frutos, ¿qué pasa? Nos arrancan. Dice, porque separados de mí, dice la palabra, separados del Señor, nosotros no podemos hacer nada. No podemos dar fruto. Separados del Señor, ¿qué podemos hacer, pastor? Nada. Si Jesús mismo lo dijo. Nada más. Dice, separados de mí nada podréis hacer. Entonces, el Señor es muy claro con respecto a eso, pastor. Si nosotros nos apartamos de la vid verdadera, que es Cristo Jesús, que está preparado para... Además, el mismo texto lo dice al final, miremos y verá. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dicen, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y dice el 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave es permanecer pegados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Porque, ¿qué pasa? Claro, cuando una rama es cortada del árbol, pues se va a secar, obvio, ¿cierto? Sí. Y luego, ¿qué? Pues va a ser quemada. Y eso es lo que está hablando la palabra con respecto al que se separa de la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Sí, ahora, como decíamos, ¿no? Parte de la naturaleza nueva de la persona redimida, pues es el hecho de buscar, ¿no? Buscar esa relación con Dios, claro. Es propio de... Fíjense, antes de pasar contigo, güey, mira, nada más tengo aquí un comentario más que una pregunta, que es algo trágico, que es el resultado de lo único que puede producir iglesias donde está la apostasía, ¿no? Yeah. Porque se entiende que una iglesia donde está la apostasía hay ausencia de la palabra. Yeah. Y si hay ausencia de la palabra, que es la única que puede restaurar y arreglar el corazón de la persona, pues viene todo lo opuesto. Mira lo que dice. Dice, hermanos, hay una iglesia que se llama Iglesia Apostólica de la Feliz en Cristo. Y nos engañaron y desbarataron a toda mi familia. Fuimos muy engañados. Ellos dicen que nomás ellos serán salvos. Bueno, yo creo que simplemente cuando alguien ya define que solamente ellos son salvos y si no estás en tu grupo, yo creo que es una secta, ¿no? Más que cualquier cosa es una secta. Y lamentablemente la historia da testimonio, ¿no? De esas personas que se convierten en sectas donde solamente son ellos, son cerrados, al final acaban todos hasta suicidándose, ¿no? Todo el grupo completo, ¿no? Y bueno, qué pena, ¿no? Realmente así es el resultado de pues la obra del diablo, ¿no? Prácticamente. Claro. De la apostasía. Porque si hay algo que el Señor nos habla es de la unidad, ¿no? Así es. Dios siempre habla de la unidad del Espíritu, y donde hay murmuración, donde hay conflictos, donde hay guerra, donde eso sobra, olvídese que lleno está Dios. De hecho, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, ¿ya? Sí. Entonces, Jesús mismo lo dijo.
Él mismo lo dijo con sus propias palabras: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amé los unos a los otros. Ahí está. O sea, esa es una evidencia clave que tenemos, que Él mismo lo dijo. Esa va a ser la evidencia para el mundo de afuera, que somos hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. No puedo decirle a mi hermano: ¿sabes qué? Quítate, tú no eres salvo. No, ¿quién soy yo? Hay un solo juez. Hay un solo juez y hay un solo salvador, un solo abogado. Y eso no nos corresponde a nosotros. En un momento la Biblia dice. Fíjate, hermano, que de hecho es tan importante eso que la misma Biblia nos dice que cuando vamos a depositar la ofrenda, si tenemos un problema con alguien, tenemos que irnos a poner a cuenta primero con el contendor y luego venimos a echar la ofrenda. Pero ahora que dice la apostasía, pacta primero con Dios. Pacta primero con Dios y luego, no, ni Dice menciona eso. A mí no me interesa que usted tenga enemigos, simplemente pacta que todo lo demás se le soluciona. Sí. Pacta con Dios y tu enemigo mañana desaparece. No, prácticamente. Mañana desaparece. A ver, Werner, si tú quieres agregar algo acerca de estos algunos que habla 1 Timoteo 4:1. Podríamos pasar toda la noche, pastor, pero la verdad es que sí es terrible. Podemos ver de que Jesucristo mismo, Él profetizó en Mateo 24, 4, 5. Él dice en su palabra de que vendrán muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y la palabra Cristo significa ungido, o sea, significa un representante, ¿verdad? Un representante de Dios en la tierra. Y quiero citarlos a 2 de Corintios 11, 13, y ahí nos va a dar una explicación clara de quiénes son estos falsos. 2 de Corintios 11, 13. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstolos de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Podemos darnos cuenta, o sea, que son personas de que, o sea, se hacen pasar por los representantes de Dios. Y podemos ver que hoy en día está de moda eso. Hay muchos apóstoles, todos pero para nosotros la Biblia dice que los apóstoles quedaron ya aquí en la palabra. O sea, ya no hay nueva revelación, ya no hay nuevos apóstoles. Y Jesús mismo profetizó de ellos. Lo terrible de esto, hermanos, es el fin. Es lo que les espera. Porque hay un pasaje aterrador, ese sí me gustaría citarlo también, que está en Mateo 7, versículo 21 al 23. Sé que el tiempo. Mateo 7, 21 al 23. Y la palabra dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, es trágico eso, ¿no? Porque ellos que están aquí, y como decía el hermano, estaba explicando en la vida, o sea, hay que permanecer. Ellos no permanecieron en la verdad, se apartaron de la verdad y se hicieron pasar por ministros de Dios, pero sin embargo aquí el Señor le está diciendo que nunca los conoció. Un texto que a mí me llama la atención, que está en el versículo, dice: dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Amén. O sea, podemos ver de que haciendo la voluntad de nuestro Padre es de que nos santificamos. Pero ¿cómo nos santificamos? A través de la palabra. ¿Y cómo podemos llegar a ser conocidos por nuestro Señor? Obviamente, teniendo una relación con Él, esa relación que se perdió antiguamente en el huerto del Edén, donde estaba con Adán y Eva, esa relación que estaba mutua. Y esa es la misma relación que el Señor quiere recuperar a través de su palabra. Pero sería trágico de que estas personas, o sea, creyendo haber conocido al Señor, pues no lo conocen. Mismo en Juan 3:18 dice que el que en Él cree no ha sido condenado, pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado.
O sea, y creer, regresamos a lo mismo, de creer es conocer, es tener una relación con el Señor. Y la única manera de tener una relación con el Señor, pues, es a través de la palabra. Fíjate, hermano, que ahorita que hablaste de Mateo 7, yo creo que hay una pregunta en la mente generalmente de los creyentes cuando mencionan acerca de que el apóstata no se da cuenta que está equivocado, ¿no? Porque ese texto habla de personas que querían tener una relación con Dios. O sea, ¿de qué nos habla eso? Nos habla de que estaban engañados, ¿no? Se encontraban en un autoengaño. Y quiero mostrarles un texto que dice ahí en 2 a Timoteo 3:13. 2 a Timoteo 3:13. Y lo que lo buscan, mis hermanos, quiero aprovechar para invitarlos a los que nos están escuchando, que hagan sus preguntas, cualquier comentario, cualquier duda que ustedes tengan respecto al tema de lo que se ha mencionado, háganla llegar ahí en los comentarios ahí en Facebook y con todo gusto vamos a responder. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, prácticamente estos de los que mencionas en Mateo 7, pues son personas engañadas. Claro. ¿No? O sea, están engañadas básicamente. Y es algo que muchas veces nos ponemos a pensar, ¿no? Oye, pero pues leen la Biblia, leen esto. Y el autoengaño yo creo que viene también el hecho de saber que ellos son inconsistentes en su carácter y como no ven que Dios mande juicio en ese momento, o sea, con ellos, porque al contrario, ¿no? Generalmente las iglesias que están abundando en apostasía son iglesias numerosísimas, ¿no? Iglesias que les sobran los recursos para hacer, bueno, lo que sí se puede llamar ministerio. Entonces, a eso mismo provoca en ellos un autoengaño. No, mira, Dios me está bendiciendo. No, pues no nos falta nada. Y eso nos lleva a remontarnos a las iglesias de Apocalipsis. Sí. La iglesia que no lo tenía todo dice, pero tú eres pobre, desventurada, pero yo te digo que tú eres rica. Y la iglesia que tenía de todo, que le dice, a ti te digo, ¿no? Que pues no tienes ni... O sea, le tachó acerca de que era pobre, ciega y que no podía ni ver. Entonces nos damos cuenta cómo la perspectiva humana es meramente distinta a la de Dios. Claro. Lo medimos todo terrenalmente. Si tenemos, si no nos falta nada, estamos bien. Sin embargo, no siempre es así, ¿no? Claro. Y es un autoengaño. ¿Qué te Sí, pastor, yo pienso que como el programa va a continuar a otra segunda parte, ¿cierto? Sí. Yo creo que en el próximo programa vamos a hablar sobre más profundamente sobre esa parte. ¿De cuál? De que muchos hablan de la prosperidad, que lo miden, ¿no? Miden al cristiano por la prosperidad. Sí. Si tú tienes prosperidad, puedes hablarle a otro de que estás bendecido. Si no tienes nada, usted no tiene de qué hablar porque no estás prosperado. Entonces miden el cristianismo por una prosperidad y eso bíblicamente, si la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre, entonces ¿cómo catalogaríamos a Jesucristo entonces? ¿Jesucristo no era el Hijo de Dios porque era pobre? Entró en un burrito al templo. Entró en un burro, siendo el pero era nuevo. Era nuevo, o sea, exacto, 0 kilómetros. Eso representa ahorita un carro último modelo. Bueno, ya. O sea, no es cierto. O sea, pero a todo le encontramos un sentido distorsionado. Pero bíblicamente. Pero hubo un apóstol que le preguntó que quería saber dónde vivía, dónde dormía. Dijo, el Hijo de Dios no tiene dónde reposar la cabeza. Dijo, ¿ah? Entonces el Señor se recostaba donde le cogía la noche. Eso no era 5 estrellas, no es como hoy en día, pastor, que eso si no es 5 estrellas y con aire acondicionado y limusina al frente, entonces no van a predicar. Sí, qué vergonzoso, ¿no? Es el contraste de la verdad. Sí, no sé si quieras agregar algo. No, también solamente que, solo para confirmar de que un hombre próspero, entonces entendemos de que es una persona que está llena del conocimiento del Señor. No es un hombre próspero como ellos dicen ser, o sea, con lo material, ¿no? O sea, con las cosas de último modelo o la tecnología, ¿no? Si yo dije, se nos fue del otro lado. Nada que ver. Un hombre próspero es una persona que está llena del conocimiento, de la presencia de Dios, ¿no? Para hacer prácticamente lo que estamos estudiando. Sí, así es. Sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo más o de la pregunta de estos algunos, si eran cristianos genuinos.
pues no son cristianos genuinos, porque podría decir de que en segundo de Pedro, si quieren lo leemos rápidamente, A ver, sí, segundo, si quieres. lo que les espera es trágico. A ver, Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Por lo que veo es que no vamos a terminar el programa, pastor, porque tenemos mucho material todavía. Tenemos mucho material, sí, pero gloria a Jesús. Pero yo creo que nuestros oyentes aguantan 3 horas. Aguantan unas 3 horas más. Porque hasta eso, en los cultos donde se predica o donde hay apostasía, son 15 minutos nada más de enseñanza, ¿no? Porque no se nos vaya a aburrir la gente. Wow, ¿no? Imagínate nada más cómo hasta la manera de hacer el culto ha cambiado, ¿no? Todo es distorsionado. No, y esperamos que de verdad el programa le guste al oyente, ¿no? Porque el propósito en realidad de este programa, la Biblia dice, es documentar, ilustrar, abrirle los ojos más bien al cristiano para que se ubique en la verdad. Así es. Sí, hermano. Sí, veamos lo que dice segunda de Pedro 2, de 1 al 3. Y podemos ver de que lo que les espera, como vimos en Mateo también, de que Dios no los conocía, le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, es la condenación, hermano. O sea, es duro decirlo, es duro, pero no lo podemos evitar, no podemos quitarle esto, ¿no? A la Biblia, ¿no? O sea, se lo puedo quitar y evadirlo, pero no. Aquí está escrito, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, óigame, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Podemos ver, pastor, de que es terrible, ¿no? O sea, que Dios nos guarde en mantenernos, en no salirnos de esta verdad, como Pablo exhortó, repito, ¿no? Porque me gusta ese pasaje, hermano. Pablo exhortó a Timoteo a persistir en la sana doctrina, a no apartarnos, porque de ello depende ustedes que nos están escuchando y nosotros, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita que mencionas, la misma Biblia ya menciona el juicio del apóstata, ¿no? Yo quiero aquí hacer una aclaración respecto a preguntas, ¿no? que hemos ido recopilando acerca de que una persona que por ejemplo comienza en los caminos de Dios, lleva 2, 3, 4 años, pero por alguna razón deja un momento dado, por un periodo, la verdad, o sea, se alejan, pero es consciente de que donde está, o sea, lo que es la Biblia, lo que lo enseñan, Cristo, el Evangelio, o sea, él es consciente de la verdad, pero se aleja por un tiempo. Esa persona regresa posteriormente, ¿se consideraría un apóstata? ¿Y por qué esta pregunta suele suceder, no? Oye, yo soy apóstata porque mira, yo iba a la iglesia y ahora ya no soy, ahora ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, he dejado de tener comunión con los hermanos. Y puede haber una confusión, ¿no? Yo creo que ahí la única manera, porque algo decíamos al inicio, hay veces que solamente Dios conoce, ¿no? Nosotros no podemos determinar quién es salvo y quién es no. La Biblia nos da como un margen, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que la única manera de poder responder a eso es a través de la prueba del tiempo. Claro. Porque solamente el tiempo va a dar si esa persona va a regresar o si no, nunca regresó, ¿no? Ahora sí que se condenó en la oscuridad de la apostasía. Yo pienso, pastor, que ese punto o ese tema que usted está exponiendo allí podría hacer referencia al hijo pródigo. Exacto. El hijo pródigo le dijo, bueno, deme la mitad que yo me voy, y fue y se la gastó. Cuando ya estaba sin un peso y le tocó comer la comida de los cerdos y dormir allá como lo peorcito y todo lo que le sucedió, ustedes conocen la historia, lo que la Biblia enseña al respecto, ¿ya? Él volvió a la casa, ¿ya? Porque él ya había practicado allá donde estaba, no, yo voy a volver a la casa, le voy a pedir perdón a mi papá, le voy a decir que esto, le voy a decir que aquello, y el papá sí, lo perdonó, le dijo, claro hijo, esta es tu casa, venga, y volvió y lo recibió. Yo creo que el Señor hace lo mismo con nosotros, cuando alguien
por X o Y razón de rebeldía o qué sé yo, se retira por determinado tiempo de las cosas del Señor y el Señor lo trae con lazos de amor, porque eso es lo que tenemos nosotros, un Dios misericordioso, un Dios que restaura vidas, un Dios que perdona, porque yo creo que todos de una u otra forma nos hemos apartado en algún momento de la palabra, nos hemos apartado en algún momento de las buenas enseñanzas, y Dios en su misericordia nos ha traído y nos ha restaurado, y ahora estamos aquí y por eso damos testimonio de lo... Fíjate que dices eso, yo me acuerdo que se estilaba años anteriores cuando decían, cuando una persona nueva venía a la iglesia, que conocía al Señor, que andas en ese fervor de tu primer amor, ¿no? Y de repente por una otra razón se pierde ese primer amor, ¿no? Y los cristianos, no, eso es normal, ¿no? Ya vendrá, ya pasará. O cuando ve que entra a la iglesia, anda con el fervor, con su primer amor, y también, ¿no? Suelen decir, no, pues ya te pasará, ¿no? Es algo normal que comienza al inicio y va a terminar por esfumarse. Me llama la atención cómo podemos nosotros mirar de una perspectiva distinta, ¿no? Sí. Porque sería anormal que eso se acabara, ¿no? Lo normal es continuar con ese fervor en nuestras vidas, ¿no? Lo anormal es que se acabe. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza nueva que ahora tiene la persona en él, lo lleva a despertar por un hambre, por una búsqueda insaciable por Dios, ¿no? Ahora que las circunstancias puedan ser un medio en el cual se pueda apagar eso, pero en realidad lo normal es que persista, ¿no? en ese fervor, en la búsqueda de Dios. Y eso me lleva a hacerles esta pregunta, o a mencionar esta pregunta que nos hicieron llegar, que dice: hermanos, soy una persona que voy a muchas iglesias y no me comprometo a una. ¿Puedo llegar a tomar prácticas diferentes a la Biblia? ¿O puedo ser un apóstata? Es una pregunta, ¿cómo les diré? Repítela, hermano, por favor. Sí, claro que sí. Hermanos, soy una persona que voy a muchas iglesias y no me comprometo a una. ¿Puedo llegar a tomar prácticas diferentes a la Biblia o puedo ser un apóstata? O sea, menciona que va a muchas iglesias, pero no se compromete con ninguna. Entonces la pregunta es si puede ella o él tomar prácticas diferentes de la Biblia o si llegar a ser un apóstata. Yo creo que como ahorita hemos estado leyendo, ¿no? Un cristiano se caracteriza por el compromiso que tiene, ¿no? Por su dedicación, por su perseverancia. O sea, eso habla de un compromiso. Sí. Ahora, la situación aquí es que entendemos nosotros que ninguna iglesia te da la salvación, pero sí habla de algo que no está bien en ese corazón, porque no es normal que anden de un lugar a otro lugar, porque eso no se ve en la Biblia, ¿no? Sí, no, pastor, y de hecho una persona tiene que tener un padre espiritual. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Todos tenemos un padre natural y todos tenemos un padre espiritual. Por naturaleza, nuestro padre espiritual es Dios, ¿cierto? La Biblia enseña que Jesucristo es cabeza de la iglesia, ¿cierto? Pero también la Biblia enseña que los pastores han sido encomendados por doctrinar, por enseñar, y el pastor tiene que estar pendiente de las ovejas, en qué condición están, si la oveja está aprendiendo, si la oveja está engordando, digámoslo así, espiritualmente, si la oveja se está descarriando, mejor dicho, ese es el compromiso del pastor, vivir pendiente de las ovejas, si la oveja está prosperando espiritualmente, o no, o está en el mundo, o qué pasa, pero esta persona que no está en una iglesia fija, pues no tiene un compromiso ni con Dios ni con nadie. Exacto. Ni con nadie. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que aterrizar, digámoslo así, en una iglesia, quedarse, estancarse, y si la palabra es buena, pues quédese. Ahora, si es que no ha encontrado, porque podría ser que es que no ha encontrado una iglesia que se le acomode el gusto. Esa puede ser una. Puede ser, ¿no? Esa puede ser una, que no se acomode al gusto. Es que está muy chica, es que no es la música que yo quiero. Es que no es la, siempre, ¿no? O el mensaje está fuerte. Ahora, si él es sincero delante de Dios y busca agradar a Dios y no ha encontrado una iglesia,
para ellos sí las hay muchas iglesias, pastor, que predican sana doctrina. Amén. Y simplemente es que le ore a Dios y Dios se encarga de ubicarlo en el lugar apropiado. ¿Sabe cuál es el punto, hermano? Honestamente, que tocando ese tema de los pastores y todo eso, es de que, como usted dice, los pastores fueron puestos por Dios, ¿no? Claro. Ellos tienen la responsabilidad de las ovejas. Pero si esta persona, o sea, como él dice, no, si me comprometo, no me comprometo, tiene que ver también, o sea, en de que tiene que llevar un seguimiento. Sí. Hoy en día hay muchas iglesias que no dan discipulado. No. ¿Y cómo el pueblo va a crecer, se va a santificar si no tiene un seguimiento? O sea, se conforman solamente con pararse ahí arriba, predicar y ya estuvo. Y dan pan viejo. Si entendió, bueno, si no entendió, pues también. Pero no, y es muy importante que la iglesia donde tú te congregues o te vayas a congregar tengas un seguimiento de la palabra, un discipulado. Es ahí donde vamos a conocer al Señor, nos vamos a santificar y vamos a saber, poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro. Sí. Porque el discernimiento espiritual no es como dicen, o sea, dicen, andan muchos por ahí, no, Dios me dio ese don del discernimiento y puedo discernir los espíritus. No, el discernimiento espiritual se concede a través del conocimiento de la palabra. Mismo en 1 Juan 4.1 lo dice, lo voy a leer rápido, si me permiten. En 1 Juan 4.1 dice, habla con respecto, dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, probar los espíritus, o sea, pero el espíritu no se refiere al espíritu, sino que es discernir, o sea, a través de la palabra. Sí, fíjate que ahí tocas un punto muy, muy clave, ¿no? El discipulado. Una persona que no se discipula se queda como un árbol bonsai, o sea, no crece, es un enano espiritual. Y el discipulado no se refiere a hoy me discipulo aquí, mañana acá y ya, ¿no? O sea, se refiere a un seguimiento, o sea, tomar un estudio de inicio y terminarlo, claro. ¿no? Porque incluso cuando se comienza algo y no se termina algo, y habla también de esa falta de compromiso, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya el corazón como que no, hay algo que no, y pues sí la invitaríamos a él o a ella a que meditara en su corazón, porque puede ser ambas, ¿no? Puede ser que sea un cristiano genuino, en el sentido de que pues, está buscando un lugar realmente donde se predique la sana palabra, o puede que realmente sea solamente iluminado por Dios, participe de la gracia de Dios, pero al final de cuentas pues nunca hubo ese entendimiento de la verdad en él. Esto me lleva a pensar en Hebreos capítulo 5. En Hebreos 5 el escritor exhorta a su audiencia a que debiendo de ser muchos maestros, es necesario que se les hable otra vez de la leche. Pero comienza en Hebreos Hebreos 5 y comienza el 6, pero en el 6 me llama la atención de algo, porque ya en el 6 comienza a referirse precisamente de la apostasía. O sea, ¿a qué voy? A lo que voy es de que una vida estancada no quiere decir forzosamente que sea el comienzo de la apostasía, pero sí es un foco donde necesitamos alumbrar, o sea, una de alerta. Oye, estoy estancado. Oye, estoy aquí, no he crecido en mi vida, algo está pasando, ¿no? Probablemente sea una alerta que un cristiano pudiera evaluarse para poder ver, ¿no? Oye, pues ¿dónde estoy parado? ¿No? Sí, pastor, y se puede dar el caso en una persona de esas que como no tiene un compromiso y con todo lo que estamos viendo en las redes sociales de apostasía, entonces esta persona concluya, ella misma dice, no, vea, yo fui aquí, fui allá, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y más lo que escuchan las redes, termina diciendo, finalmente yo no creo en Dios. Entonces, en vez de progresar, lo que va es a echar para atrás. Así es. Bueno, pues lamentablemente pues ya se nos fue la hora. Yo no sé si para cerrar quisieras cerrar con una idea, un pensamiento, una palabra de exhortación. Bueno, sí, la idea en realidad que yo tengo y la exhortación es que sigan pegados a la verdad, a la palabra de Dios, escudriñando las escrituras conforme ella misma nos exhorta, nos manda, y participen en este programa. Es de bendición para cada una de nuestras vidas, es de bendición para nosotros también, porque
De hecho, cada uno de nosotros hemos tenido que estar estudiando, escudriñando, buscando para poder participar, para poder darles a ustedes esta enseñanza, y ustedes también en esta oportunidad pueden hacer sus preguntas, que aquí se las vamos a estar respondiendo, y van a ser bendecidos ustedes y vamos a ser bendecidos nosotros. Y lo importante aquí es darle la honra y la gloria a Dios, porque Amén. Él es el único que se la merece. Amén. Werner, ¿quieres cerrar con algo? Sí, hermano, me gustaría dar un mensaje, o sea, no exhortación, más que todo un consejo, con un pequeño testimonio. No me voy a alargar porque si no ya no me invitan. Pero sí, vean, yo tuve la oportunidad en mi país de estudiar, sin embargo no la aproveché. Llegué a este país, tuve la oportunidad de estudiar, tampoco lo aproveché, lo desprecié, ¿verdad? Y sé que eso me trajo consecuencias en mi vivir, en desenvolverme en los trabajos y todo eso. Pero le doy gracias a Dios porque a pesar de que yo desprecié el estudio de este mundo, Dios me dio la oportunidad de poder prepararme para una vida eterna. Él me dio la oportunidad de estudiar su palabra, ¿verdad? Y la verdad, muchas veces nosotros despreciamos algo tan valioso que es esto, y que no le tomamos mucha importancia. Yo fui uno de ellos, pero a su misericordia Dios me permitió estudiarlo. No despreciemos, no desprecies esto tan valioso, ¿entiendes? Porque si tú puedes ver, yo una vez me topé con un amigo y se burlaba de mí y me decía, mira, ¿por qué tú pasas estudiando, siempre leyendo la Biblia? Y le dije, ¿sabes una cosa? Porque él también se pasaba preparándose, tenía varios diplomas aquí en esta tierra. Y yo no digo que está mal, está bien. Yo no digo que está mal, no me vaya a malinterpretar, está bien. Es bueno prepararse. Pero yo le dije a él, ¿sabes qué? Tú te estás preparando para esta tierra, para este mundo. Mientras que yo me estoy preparando para una eternidad. Porque la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra jamás pasará. Ustedes pueden darse cuenta ahorita con el COVID, la pandemia. Hay muchas personas que son doctores, abogados y tienen una gran preparación y sin embargo están falta de empleo. No tienen empleo porque la situación está difícil y quizás se va a poner peor, ¿verdad? Y ahora la preparación que en realidad nos va a servir ahorita en todos estos tiempos y los tiempos peligrosos que vienen es esta preparación, mis amigos, mis hermanos, ustedes que nos están viendo. No descuidemos esto, algo tan valioso que nos va a servir para una eternidad. Y ese es el consejo y el mensaje que quería enviarles a todos. Bueno, pues para cerrar queremos invitarlos a que mediten dónde están ustedes parados, que todo lo filtren a través de la palabra de Dios, como veíamos pasajes que nuestro hermano Werner nos citaba, nuestro hermano Fabio, de que hay ministros que tienen apariencia de piedad, ¿no? Que se disfrazan como ángel de luz. Pero realmente la condenación les espera. Realmente, como veíamos en 1 Timoteo 4:16, acerca de que tengamos cuidado de nosotros y de los que nos escuchan. Es importante ver qué es lo que estamos compartiendo nosotros, qué es lo que estamos comunicando de parte de Dios, y no olvidar que hablamos de parte de Dios, pero venimos de parte de Dios, pero hablamos de parte de Él también. Delante de Él. Y aparte, otra situación es de que medites todo lo que escuchas, a quién estás escuchando, qué es lo que te están enseñando, que tú lo evalúes, no en base a tu criterio, no en base a lo que se te acomode, sea más práctico, sino en base a lo que es bíblico. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿No? Porque el fruto o el resultado de la apostasía pues es la condenación eterna. Así que te queremos...